Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio, porque es una bendición poder respirar, poder mirar, poder caminar, poder hablar. Y cada día más debemos reconocer, honrar y bendecir nuestro Dios Todopoderoso. Quien le habla y le saluda es su hermano pastor Félix Onel Pérez desde la República Dominicana. Como cada lunes tenemos nuestro programa a través de esta plataforma de Facebook, a través de esta transmisión audiovisual, abriendo la Escritura. Cada lunes tratamos de compartir una palabra de esperanza, de bendición, de conocimiento, de fortaleza. Y en nuestro mayor deseo es que usted pueda salir edificado, bendecido y ministrado a través de la palabra. Hoy vamos a continuar. Ya entramos en lo que es, estamos en Mateo capítulo 3 y hoy vamos a hablar del versículo 7 hasta el versículo 17. Vamos a ver lo que es primero. Vamos a ver el bautismo de Juan, pero también vamos a ver el bautismo en la tradición hebrea, ¿verdad? Y cómo Juan bautizó. Y quiero que usted, todo el que escuche este estudio, pueda analizarlo con su Biblia, porque vamos a compartir algunas enseñanzas que quizá serán de enriquecimiento, fortalecimiento, forjando el conocimiento de alguien, pero también puede ser iluminando el conocimiento de alguien. Hemos escuchado de mucha manera hablar de lo que es Juan el Bautista. El lunes pasado estuvimos hablando del origen de Juan, ¿verdad? Y el destino profético que Juan tenía. Estuvimos hablando el lunes pasado del origen de Juan, el destino profético, y hoy vamos a entrar en lo que es, vamos a estudiar el cumplimiento, cómo cumplió su llamado. Y nosotros, como creyentes, cristianos, creo que debemos cada día más estudiar la Sagrada Escritura. Este espacio se llama Abriendo la Escritura, siendo lo más bíblico posible en lo que enseñamos. En la entrada del lunes pasado vimos el origen y vimos el destino profético de Juan. Hoy vamos a estudiar cómo él cumplió su llamado, y dentro del cumplimiento de su llamado vamos a ver el bautismo en la tradición hebrea y vamos a ver cómo Juan bautizaba. Dios te bendiga, mi hijo. Bien, entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque quizá usted ha estudiado mucho Juan, ha escuchado muchos maestros, muchos rabinos, muchas personas
hablar de Juan el Bautista, de su origen, del destino profético, cómo cumplió su llamado. Pero hay algo que yo quiero que usted analice conmigo hoy, y que después que usted vea esta transmisión, usted les nazca en su corazón aún más estudiar, porque Juan estaba haciendo algo que había alguien que lo hacía, ¿verdad? Y nosotros, como en el momento que Juan estaba bautizando, donde se encontraba, también nosotros debemos visualizar, ¿verdad? Y yo quiero leer Mateo capítulo 3, verso 1 al 3 primero. Aunque la enseñanza está desde el versículo 7 hasta el 17, quiero hablar de estos 3 versículos de una forma de introducción para que se pueda entender los siguientes versículos. El texto dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derecha su senda. Hermano, Juan el Bautista, en su momento y en su tiempo, había muchos pensamientos y muchos argumentos acerca de la persona de Juan el Bautista. Algunos pensaban que Juan estaba desperdiciando su tiempo en el desierto, en un lugar solo, en un lugar apartado. Y yo quiero que usted se quede, porque lo que nosotros hablamos lo vamos a enseñar por la Escritura. Porque muchas veces, al no tener algunos puntos, nos perdemos de otros. Entonces, para alguna persona, Juan estaba desperdiciando su vida en el desierto, una vida arrebatada, una vida sin futuro en el desierto, y recluido de la sociedad, fuera de la sociedad. Pero precisamente fue allí donde Juan vio cumplir su propósito. Isaías capítulo 40, verso 3 al 5 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, en la soledad a nuestro Dios, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea asolado, y bajeza todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y los ásperos se alineen, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
ha hablado. Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos, vemos al profeta Isaías hablando acerca de que el que prepararía el camino era Juan. Juan se encontraba en el desierto, ¿verdad? Allí leímos el texto que Juan estaba llamando al arrepentimiento y anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentido y convertido. Pero algo que yo quiero es que la gente estaba intrigada por este sacerdote. Porque se encontraba en un puesto de privilegio por vista simple en el desierto. Pero esos, como ellos lo veían en el desierto predicando y bautizando, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran las personas que tenían el derecho? Y estamos hablando del bautismo desde la cultura hebrea y el bautismo de Juan, ¿verdad? Porque Juan estaba bautizando. ¿Cómo era el bautismo en la cultura hebrea? ¿Qué sucedía con el bautismo? Es importante eso. ¿Quiénes eran que bautizaban? ¿Qué significa el bautismo? Entonces nosotros, hermanos, vamos a ver dónde bautizaban y quién bautizaba, ¿verdad? Recuerden, hermano, que cada sinagoga tenía lo que era un mabit, que significa un lugar de bautizar, donde la corriente de agua corría. Entonces, Juan se encuentra en un desierto y en el Jordán bautizando. Apunte esos dos lugares, desierto y en el Jordán. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los bautismos realizados por los sacerdotes se hacían en el templo. Luego de la purificación. Pero había una intriga que causó Juan, que debe causar en nosotros. Porque lo leemos, lo volvemos a leer y no nos damos cuenta por qué los sacerdotes, escribas del pueblo que ministraban en el templo en Jerusalén, le mandaron a hacer una serie de preguntas a Juan el Bautista en el desierto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 19 al 21, dice: este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdote y levita de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió: no. ¿Por qué? Porque la condición del hombre
en un desierto apartado, en una zona recluido de la sociedad, pero está llamando al arrepentimiento y está bautizando en el Jordán. Nosotros podemos ver la historia de Juan de su niñez. Juan conocía su historia, Juan conocía su llamado. Pero Juan dijo que no era Elías. Pero Jesús luego aclaró que Juan era el profeta que vendría en el espíritu de Elías, preparando el camino del Mesías. En el capítulo 11, versículo 11 al 14 de Mateo. Pero vamos a leer el capítulo 17, verso 10 al 13 también, de Mateo. Y sus discípulos preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debía venir primero? Y respondiendo él le dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo recibieron, sino que le hicieron lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces los discípulos entendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Juan le costaba decir quién era. A Juan le costaba reconocer cuál era su título, suya, si era profeta, si era sacerdote, si era maestro. Pero si había algo que Juan tenía, aunque él no reconocía título o no confesó títulos, había algo que Juan tenía claro, y era la misión que él vino a hacer. Era la misión que él tenía. Juan tenía claro el propósito de vida, la misión. Una cosa sabía Juan, y es importante. Hay mucha gente con títulos, hay mucha gente con nombres, pero no conocen la misión, el propósito. Juan no tenía un título. Él, le dijeron: ¿tú eres profeta? Dijo que no. ¿Tú eres el Cristo? Dijo que no. ¿Tú eres sacerdote? Dijo que no. Pero estaba bautizando, estaba llamando al arrepentimiento, estaba anunciando el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aunque él no tenía un título, que él confesara un título, sí él sabía cuál era su propósito. Y si hoy Juan tuviera en este siglo XXI, en esta época judeo-cristiana o cristianos y judíos, Juan no lo había recibido otra vez. No habían hecho más preguntas todavía. Entonces, a Juan le costaba reconocer. Pero entonces, en Juan capítulo 22, Juan capítulo 1, versos 22 y 23 dice: entonces le dijeron: ¿quién eres? Porque con la respuesta que Juan dio, ellos, los entrevistadores, sacerdotes, escribas, levitas, que era que ministraba en el templo. Juan no está en el templo ministrando bautismo, ni ministrando palabras, está en el desierto y está bautizando en el Jordán. Y para entrar al templo había que ser purificado. Había que ser la purificación. Y eso lo vamos a ver
hoy en lo adelante. Entonces, aquí vemos el texto, Juan 1, versículos 22 y 23. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Escúchame bien. Juan le respondió: tú eres un profeta, tú eres sacerdote, tú eres Cristo. Él dijo que no. Pero aún con esa respuesta que Juan le da, ellos no están satisfechos y siguen investigando, porque ellos tienen que retornar a los que lo enviaron y tienen que llevar respuesta. Esta respuesta no dejó satisfechos a los entrevistadores. Ellos querían saber específicamente por qué razón Juan bautizaba en el río de Jordán en lugar del templo. Porque en Jerusalén toda sinagoga y templo tenía un lugar para bautizar, donde el agua era corriente, el agua era corrediza, no era agua estancada. Entonces, Juan aclaró que él no era el Mesías, sino que solo era el precursor. Y la razón por la que bautizó no era para la purificación, para el templo, era para arrepentimiento. Porque el bautismo que realizaban como un rito era para la purificación, para entrar al templo, que tenía que estar purificado. Pero el bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecado. Pero ¿por qué Juan lo hizo en el desierto, en el Jordán, y no lo hace en el templo? Entonces, Juan aclara que él no es el Mesías. La razón por la que bautizaba no era para la purificación, para el templo, sino para arrepentimiento. Pero antes de hablar sobre el llamado al arrepentimiento de Juan, veamos primero lo que representa el bautismo, donde Juan recibió su sobrenombre. Vemos lo que es la inmersión o bautismo en hebreo. La palabra bautismo viene del griego batizo, que significa empapar o sumergir. Esta palabra describe el proceso en la cual se toma, por ejemplo, esta servilleta que es blanca. Si yo lo agarro y lo mojo empapado, mire aquí, cambia de color. De ahí viene la idea de la inmersión como bautismo, porque el bautismo produce un cambio en aquellos que son bautizados. Por eso es lo que representa el arrepentimiento. El arrepentimiento representa un cambio. Así como aquellos que eran teñidos por la inmersión de entrar en un recipiente, una tela de color blanco para cambiarla de color azul o cualquier color, viendo ese, al sacar la tela, ver el cambio. Por eso es inmersión el bautismo, y es sumergir o empapar. Algunos entendiendo que empapar es mojar, hasta con un vasito bautizan a la gente en la iglesia frente a los hermanos.
Escuche bien, hermano. Sumergirlo en tinta y esta freneas cambia de color del objeto. Esa es la intención. Por eso el bautismo en el templo era un rito de purificación para poder entrar al templo. Juan está bautizando en el desierto, en el Jordán, para arrepentimiento de pecado. Que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Y eso vamos a verlo más adelante. El acto de inmersión en agua se conoce en hebreo como tevilán. Tevilán es la palabra que se usa en hebreo para inmersión. El lugar especial donde se hace la inmersión se conoce como mikvah. Primero tenemos la palabra tevilán, que es el lugar donde se hace la inmersión. Y tenemos la palabra mikvah en hebreo, la cual es un pequeño pozo que debía cumplir ciertos requisitos religiosos, el principal de los cuales era que contaba con agua corriente, no agua estancada. Casi todas las sinagogas contaban con un mikvah, pero las principales se encontraban en Jerusalén, ya que todo israelita que quería entrar en el templo debía pasar primero por una inmersión ritual para estar en estado de pureza y poder así entrar al templo. Muchos creen que Juan se inventó el bautismo, pero no es así. En la cultura bíblica hebrea existía el ritual de inmersión que se usa con varios propósitos. Número uno, limpieza ritual. Cuando alguien estaba impuro, que es la palabra hebrea talmeí, T-A-M-E-I. Según la Biblia, se define que debía entonces pasar por una inmersión ritual antes de poder entrar en el templo. B. Cambio de estado. Cuando alguien se casaba o iniciaba un nuevo ministerio o se convertía al judaísmo, entonces pasaba por las aguas del mikvah, que es el concepto que deja atrás la vida pasada y que entra en una nueva vida, según Juan capítulo 3, versículo 4, y Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24. Vamos a leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Número 3, arrepentimiento. Es la inmersión que está vinculada con un arrepentimiento genuino, que marca el retorno a vivir
como Dios manda. Este último era el bautismo de Juan. La tercera parte que hemos hablado es el bautismo de Juan. Su ministerio era llamar al arrepentimiento a la generación que se había desviado del camino de Dios. Por eso le llamaban Juan el Bautista. En hebreo es Yohanan Habadim o Hamabil, llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento se traduce del hebreo de la palabra teshuvah, que literalmente significa retorno. El genuino arrepentimiento incluye dos pasos. El genuino arrepentimiento incluye dos pasos. Uno, reconocer que uno se desvió del camino del Señor, es decir, que cometió pecado. Primero de Juan, capítulo 3, verso 4. Número 2, reconocer, regresar. Número 2, regresar a vivir como Dios manda. Como dice Juan, da fruto de arrepentimiento. Pablo explica en la carta a los romanos el proceso de arrepentimiento y los vínculos del bautismo y mención en las Mibá, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 13. Él compara la inmersión del agua con el proceso de morir en uno mismo y salir del agua como resucitar o resurrección o volver a la vida para vivir como Dios manda. Ahí vemos también a Romanos capítulo 6, versos 1 al 3, que dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedades de vida. Entonces, el arrepentimiento genuino no es lo mismo que sentir remordimiento. Pues eso no lleva, el remordimiento no lleva un cambio. El arrepentimiento, cuando tú reconoces que te desviaste del camino y luego regresa, es arrepentimiento genuino. No es remordimiento y continúa haciendo el mismo pecado. No hay cambio. Hacer teshuvah implica reconocer la falta y cambiar. Recuerden que teshuvah es arrepentimiento en hebreo. Como vimos antes, que significa regresar al camino de Dios, implica dar fruto de arrepentimiento. Por eso Juan llamó la atención de algunos que solo llegaban a hacer la inmersión, pero no cambiaban su vida.
Y lo vemos ahí en el capítulo 3, versículo 7 al 10, cuando dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían para él bautizarlo, le dijo: para el bautismo, él les dijo: calmada de víbora, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, da fruto digno de arrepentimiento, y no presumáis que podéis decirlo a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham de esta piedra. Y el hacha ya está puesta a raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y es echado en el fuego. Juan explica que su bautismo es de arrepentimiento. Luego mencionó otro bautismo que no era de agua, sino que era de fuego. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento de pecado, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar la sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Espíritu Santo y de fuego. ¿Qué implica eso? Primero, bautismo del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Él nos ayuda a hacer lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Ahí está Romanos capítulo 7, versos 14 a 25. Romanos capítulo 8, versos 1 al 10. Bautismos de fuego por la descripción que hace Jesús. Parecería que está vinculado con juicio. Juan dice, capítulo 3, verso 13: el viento está en sus manos y limpiará completamente su era, y él recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego. Y vamos a leerlo en otra traducción. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos sus hermanos ahí. Elias David, Dios te bendiga. Luque Eduardo, Dios te bendiga. Vicente Rosario, Dios te bendiga. Ramón Antonio Rodríguez, Dios te bendiga y Dios te guarde siempre, amado hermano. Veamos el verso 11. El verso 12, perdón. Su aventador está en sus manos. Su aventador. Recuerde que había que agitar el trigo. Aventador está en sus manos. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. Quemará la paja en el fuego, que nunca se apaga. Recuerde que el trigo tiene que ver también con separar, ¿verdad? Tiene que ver con juicio. ¿Por qué? Porque separará la paja del trigo, y la paja se quemará en el fuego, donde nunca se apagará. Dice el texto ahí, donde nunca se apagará. Dice el texto ahí. Luego que el Señor nos capacita a obedecer, teniendo el Espíritu
en nuestros corazones, Él espera que vivamos como hermanos. Llegará el día que Él nos pedirá cuenta. De esto es lo que habla el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1 al 4. Porque aquí vienen días ardientes como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como paja. ¿Como qué? Como paja. Y el día que va a venir le prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no le dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como torrento del establo, y hallaréis a los impíos, que ellos serán ceniza bajo la plaza, bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y de la ordenanza que yo os ordené en Horeb, para que todo Israel lo cumpla. Esta profecía de Malaquías menciona el rol de Elías, a quien Juan representa en la primera venida del Señor. Y también vendrá otro Elías, el último tiempo. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Juan exhortaba a la gente a hacer la inmersión en agua como señal de arrepentimiento, pero él no lo hacía en el templo, sino en el desierto, en el río Jordán. La razón es que en el templo los lugares de Mibá en Jerusalén se habían convertido en un negocio. Juan se salió del sistema religioso que había, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían corrompido el templo. El sistema religioso se había corrompido por los romanos, y los mismos pueblos se habían corrompido. Por eso, al no estar de acuerdo con el sistema religioso, el sistema de gobierno, Juan y muchos judíos, esenios, déjame verme para recordarme de algo. Esenios, la gente de la Sica, se me olvida el nombre, que ahí sale la palabra sicario. Era un grupo que también, cuando Jesús llegó, pensaba que Jesús era un rey político que venía con una cosa que iba a pelear. Cuando Jesús vino hablando de paz, también ellos no siguieron a eso. Pero me recuerdo de que entonces debido a la corrupción de ese tiempo, ya en el pueblo los sumos sacerdotes eran comprados. Los sumos sacerdotes estaban comprados. Había una corrupción total en el pueblo. Por eso Juan no hizo bautismo
en el templo, porque para el templo, sino para arrepentimiento, porque el templo estaba corrompido, había negocio en el templo. Recuerde cuando Jesús entró, y eso es otra cosa que hay que enseñarlo, hermano. Hay que enseñarlo eso, porque el templo y búsquese en Levítico allá, ponga en Google, casa con lepra. Cuando una casa era leprosa, que las paredes se manchaban, ¿qué había que hacer con esa casa? ¿Qué había que hacer? ¿Qué hacía el sacerdote con un leproso? Primero lo revisaba. Si tenía defecto, volvía. Entonces, ¿qué Jesús hizo? Revisó el templo cuando entró y sacó la mesa de los cambistas y la volcó. ¿Para qué? Para limpiar el templo, y después sanó en el templo. Pero al salir, viendo la condición, dijo algo, una profecía que 40 años más tarde se cumplió. 35 años más tarde. 35 años más tarde. Porque en el 70 se cumplió con el general Tito. Él y toda esa gente, por su historia ya, su historia. Pero sí, eso hay que estudiarlo, la purificación del templo. Porque había judíos que no estaban de acuerdo. Los judíos, porque el problema, que voy a hacer un paréntesis aquí, el problema que había era que los judíos, el 5% de judíos que había salido del exilio babilónico, hubiera la mayoría de por ciento se quedaron en Babilonia. Y algo que yo enseñé en el primer video que yo hice hace 2 lunes, que está ahí colgado en mi perfil, cuando explicaba lo de los sabios que no son magos. Es la traducción del griego que pone mago, pero no son sabios. Digo, no son magos, son sabios que fueron por las estrellas. Y eso tiene que ver con una profecía, con una palabra que está en el libro de Números capítulo 6. La estrella. Entonces, ¿por qué cuando los sabios llegaron del oriente, los judíos, los sacerdotes, mandaron a preguntar a dónde iban a nacer? Porque todo el que conocía la Taná, la Biblia hebrea o la escritura que había leído de la estrella de Belén, porque por eso que Mateo lea el nacimiento de Jesús en Mateo, porque Mateo es el que presenta a Jesús como Mesías. Porque es que hay 4 cosas que resalta Mateo. 1, la estrella. Belén. De Egipto llamé a mi hijo. La matanza de los niños. Lamentaciones.
sucesivamente. Cierro el paréntesis y vuelvo al texto. Es decir, no es simplemente que Jesús profetizó la destrucción del templo, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesús era judío y Jesús tenía respeto por el templo, porque dijo, el celo de Dios me consume. Cuando Jesús dijo eso, estaba cumpliendo con la Torá, que dice la Torá, el celo de Dios me consume. ¿Entienden? Entonces, esa profecía del templo de Jesús fue por la condición que tenían los líderes. Porque por eso es que hay judíos que dicen que Jesús no era profeta porque quedó el muro de los lamentos. Pero ellos no estudian el por qué quedó el muro de los lamentos y qué hacía con una casa leprosa. La primera vez era limpiada, es decir, la pared que tenía lepra se la derrumbaban y volvían a poner otra. Si volvía a echar para lepra, la casa completa era derribada y solamente quedaba una pequeña partícula para que los familiares y el pueblo se dé cuenta de que fue por lepra. Entonces no fue Dios que falló. Es recordando el muro de los lamentos para que recuerden que estaban leprosos, que le dieron más valor al templo que a Cristo. Que lo que ellos defendían con tanto se volvió escombro, se volvió un lamento, se volvió un recuerdo de que rechazaron al Mesías. Eso es lo que tienen que estudiar. Vuelvo al texto. Debido a la corrupción de ese tiempo, ya que aún el puesto de sumo sacerdote era comprado, el lugar se daba a personas. En lugar de ser dada a personas más dignas, no lo hacían. Por eso no debe extrañarse que cuando llegó el momento en que Jesús quiso hacer su invención, que en hebreo es Tevilá, no fue al templo, fue a donde estaba Juan. ¿Por qué Jesús no se bautizó en el templo? Fue a Juan en el Jordán. ¿Por qué? Porque estaban corruptos. No fue al templo, sino se acercó a Juan el Bautista, quien era su primo, sobrino de María, y mención de Jesús. Entre los que llegaron a ser bautizados por Juan estaba Jesús. Entonces Jesús llegó de Galilea a Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por el número 1, para cumplir las escrituras. Esto confundió un poco a Juan, ya que él conocía a Jesús y sabía que él no tenía nada de qué arrepentirse. Capítulo 3, versos 14 y 15 dice: pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí en pregunta. Y respondió Jesús y le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Jesús llegó a hacer una invención de arrepentimiento. No, sino una invención de cambio de vida por el inicio
de su ministerio. ¿Por qué? Porque todo el que iba a iniciar un ministerio debía ser en el rito que yo lo dije anteriormente. Míralo aquí. Que era parte B, cambio de estado. Primero, en la antigüedad, anteriormente era un rito de limpieza. Cuando alguien estaba impuro, que es la palabra talmeín, que según la Biblia se define como entonces pasar por dimensión ritual antes de poder entrar en el templo. ¿Por qué? Porque esa dimensión solamente era para entrar en el templo, la purificación. Por eso un leproso no estaba en el templo hasta que no era purificado, hasta que no agotaban los ritos de purificación. Pero Jesús no está haciendo por arrepentimiento, está haciendo porque hay un cambio y va a entrar a su ministerio. En ese momento Jesús comenzó su ministerio como sacerdote, según el orden de Melquisedec, Hebreos 7. Él empezó hasta cumplir los 30 años, Lucas 3:23, que era la edad en que los sacerdotes iniciaban su ministerio. Número capítulo 4, verso 3. Comenzaban su entrenamiento a los 25 años y luego de 5 años entrenándose estaban listos para entrar en el tabernáculo o en el templo. Número 8:24. Jesús es de la tribu de Judá y no puede ser sacerdote levita, pero la Biblia señala que sí es sacerdote en el orden de Melquisedec, que es el anterior al levirato. Hebreo 9, Hebreo capítulo 5, verso 10. En ese tiempo nadie reconocía el sacerdocio de Jesús, ni tampoco los reconocía como rey, pero Dios Padre sí lo reconoció. Entonces, ahí viene Mateo capítulo 3, verso 3 a 17, y ahí está. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y es aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado que tengo complacencia. Esta fue la cúspide del ministerio de Juan y marca el inicio del ministerio de Jesús. Luego de esto, Juan dijo lo siguiente: es necesario que yo mengue, que él crezca y yo disminuya. Y yo disminuya. Aquí está. Sencillo, práctico, certero. 6 páginas. ¿Ven? Sin embargo, sí Jesús tenía sacerdocio, reyes y profetas. Divinidad, Cristo tenía divinidad. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz de Dios sea con todos ustedes. Recuerden que el próximo lunes continuamos, si Dios nos lo permite. Recuerde, el bautismo ritual o la inmersión ritual o la purificación ritual era para entrar en el templo. El
bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado. ¿Entiendes? Entonces, son tres partes, A, B y C. La primera, purificación por estar en el templo. La segunda es cambio de estado. Para iniciar ministerio, ¿verdad? Y la tercera, arrepentimiento, que fue la que Juan utilizó. ¿En dónde? En el Jordán. ¿Por qué? Porque se había corrompido el sistema de religioso, había un negocio en el templo. Y por eso, ni Juan ni Jesús fueron bautizados en el templo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y la paz de Dios seas con todos ustedes. Hasta la próxima.